Eh, nosotros en la segunda parte tuvimos a Weber, a Parsons, a Marx. Marx y Althusser. ¿A quién dijo último? Perdón, no escuché. Marx y Althusser son los dos últimos. Falta el de Althusser, Me digamos. parece que, bueno, el tema de los aparatos ideológicos, ¿no? Y los aparatos represivos. Sí, creo que ese texto todavía no lo vimos, el de Althusser. ¿O sí? Bueno, No. si quieren más o menos lo podemos repasar hoy, si quieren, Claro, ver así, cómo lo podemos teniendo la bibliografía, nos podemos implementar. dividir en el grupo las partes y empezamos a trabajar ya la segunda parte del trabajo. Sí, a mí me parece que ya con este autor estaríamos bien. Claro, sí. Iba a trabajar algo de Poulantzas, que trabaja mucho el tema del Estado como aparato de dominación, es decir, es continuador de la corriente crítica de Marx en ese sentido, pero si es necesario vamos al Althusser primero para tener una base, pero me parece que con Althusser ya estamos, ¿no? Como para cerrar la cantidad de autores y el trabajo en sí mismo. Pero sobre Althusser va a dar un trabajo como da siempre, profe. Sí, Eso lo quería preguntar, sí. sí, sobre Althusser vamos a trabajar. Bueno, básicamente las consideraciones acerca de... Él lo que hace es trabajar hasta 1990, bueno, la época de su fallecimiento, tiene distintas cuestiones de salud, digamos, pero él está viendo en una época más contemporánea, más cercana a nosotros, todo lo que ha hecho el capitalismo, ¿no? Es una visión retrospectiva, y cómo ha institucionalizado las distintas formas de mantener hegemónico el poder del capitalismo. Como ustedes saben, bueno, como ya lo decía Gramsci, ¿no? Para ser hegemónico, es decir, para conservar el poder durante un tiempo determinado y ser indiscutido en mayoría, tiene que tener no solo la parte represiva, como amenaza del ejercicio físico, de la fuerza física, que estaría dado por todas las Fuerzas Armadas y todo el aparato militar que tiene el Estado, sino lo más eficaz es el tema de los aparatos ideológicos. Y en los aparatos ideológicos aparece, obviamente, la educación, con lo cual nosotros ahí tenemos como docentes o funcionarios del área educativa del Estado un rol bastante funcional al poder, en cuanto se considera desde Marx en adelante de todos los críticos, que la educación transmite valores, como decía Durkheim, pero eso es justamente lo que está mal, porque nos transmite una mirada burguesa de la realidad, nos aleja de la conciencia de clase que nos permitiría hacer de la educación algo liberador, como diría Freire. Entonces, para Marx y sus seguidores, o sea, todo lo que es Althusser, Poulantzas, los tradicionalistas, los ortodoxos de esa corriente crítica, la educación que provenga de una cultura hegemónica siempre va a reforzar los lazos con el capitalismo, con esta mirada burguesa de la realidad. Por eso nos es tan difícil alcanzar la conciencia de clase después de haber pasado por tantas cuestiones de salvajismo del capitalismo, de exclusión. Entonces tenemos una gran afianzada, una gran cantidad de valores, costumbres, tradiciones, que tienen que ver con las distintas formas y dinámicas que va asumiendo el capitalismo en las distintas épocas. Entonces, entre estos aparatos ideológicos, decíamos, está, por supuesto, bueno, la educación, están, no sé, los libros, las obras de teatro, todas las expresiones artísticas y culturales, el ejercicio del tiempo libre y del ocio, es decir, el capitalismo se ha ocupado de abarcar todas las formas de expresión que tenga el ser humano en este modo de producción para introducir en ellos la ideología burguesa. Es decir, que nosotros como trabajadores incorporemos esta mentalidad de que lo mejor que nos puede pasar es ser un poco más adinerados o a través del dinero alcanzar el éxito social.
Digamos que son cuestiones muy atadas a esa ideología burguesa, no es como la zanahoria que nos ofrecen para seguir adelante esforzándonos con el trabajo, con el estudio. Bueno, el día de mañana voy a tener más plata y voy a poder hacer tal cosa o tal otra, y encima van a conducir hacia dónde yo voy a gastar mi dinero, cómo voy a dirigir mi vida. ¿Por qué? Porque la sociedad capitalista está basada en esta idea de exacerbar el consumo de las cuestiones innecesarias y de hacer de los consumos extravagantes una cuestión de prestigio. Lo que antes era el prestigio por el ejercicio vocacional de una profesión, ahora el éxito está dado, o la celebridad social está dada por la cantidad de millones de dólares o de euros que puedo tener, la mansión, el viaje, el coche, el tipo de vida que me puedo dar, que los demás pueden ver de mí. Ese es el éxito social. Entonces, obviamente que la educación y el rol del docente, por lo tanto, imagínense, está degradado a ser un funcionario de ese poder. Por eso es interesante incorporar a este autor en los trabajos que ustedes tienen, porque seguramente va a atravesar todas las problemáticas educativas que tienen el nivel secundario. Desde el tipo de consideración del trabajo docente en él, la visión del docente que hay en la sociedad, cómo se considera a la educación, si es o sigue siendo un puente para el trabajo, una manera de alcanzar un mejor nivel social, o en la actualidad estamos en una circunstancia que ustedes, que ya empezaron a ver estas problemáticas en el nivel secundario, me van a poder decir qué opinan los chicos de educarse en el secundario. ¿Han podido hablar con ellos, las prácticas, ver algo? ¿O están sus hijos en esa condición? Nada de práctica, profe, nada. ¿Han hablado con adolescentes? ¿Sobre qué tema dijo, profe, que no lo escuché? Si pueden hablar con los adolescentes con lo que respecta a la educación. Bueno, están teniendo una visión bastante, si se quiere, es como que empezaron a descreer de todo, empezando por la política y después para abajo de todo, de la educación, de los ideales, de los docentes, de los propios padres. Están en una visión bastante complicada, ¿no? Hablo en líneas generales, ¿no? Uh-huh. Hay como una especie de apatía generalizada, no solo en la política, como vos bien decís, Martín, sino también bueno, en el área educativa, amén del desarrollo psicológico, que bueno, en esa Sí, etapa todos los apatía, adolescentes, adormecimiento, si usted quiere. digamos que bueno, hasta esos lugares, ¿no? Hasta esa reacción, por lo cual nosotros tenemos ahora, paradójicamente, un sistema secundario que es obligatorio por ley, y sin embargo tenemos el número más bajo, ¿no? En lo que es asistencia y permanencia, porque el problema es que ingresan todos, pero el desgranamiento se va produciendo paulatinamente. Y cuando uno habla con estos chicos, realmente no tienen no hay nada que los atraiga más que el estar con sus pares por ahí en la escuela, ¿no? Que lo tomen como un lugar de socialización más, como podría ser antes un club. Entonces, la pertenencia a la escuela no se da por el lado del conocimiento. Y eso difuma mucho el lazo, ¿no? Por eso hay muchos autores de la sociología argentina que trabajan en la Universidad General Sarmiento también, como Kessler, que habla mucho de este vínculo que se está como deshaciendo entre el adolescente, la educación. Por eso también hay algunas alternativas, y se trata de hacer secundarios, en el caso de la Universidad General Sarmiento, y vieron que armaron su propio secundario como un semillero para después tener gente para las carreras, porque normalmente no tienen gran cantidad. Entonces, hacen un secundario de tipo flexible, es decir, donde el estudiante pueda seleccionar qué materias va a hacer, o qué seminarios, o qué cuestiones, lo acercan más al ejercicio de la responsabilidad que tenemos en terciario, por ejemplo, ¿no?
realmente que hay que elegir las materias por correlativas y demás, también hay una cierta flexibilidad en los diseños nuevos. Decía, bueno, esto es una manera de organizar la educación secundaria un poco más flexible, como para atraerlos, darles responsabilidad, hacerlos sentir responsables de esa trayectoria, convocarlos desde otro lugar. ¿Por qué? Porque está más que demostrado, y básicamente los estudios que ellos hacen con SBAMPA, que es la SBAMPA, estudian mucho las comunidades del conurbano de la Universidad General Sarmiento y alrededores, ¿no? ¿Qué pasa con la pobreza instalada y con esta desidia estructural prácticamente a educarse, a seguir a niveles secundarios o superiores de educación? Porque ellos ven que el nivel cada vez, el número de personas baja. Entonces, el tipo de conexión, se preguntan cuál es el tipo de conexión con educación que pueda llegar a existir. Sí, La profe, hoy verdad que como que hoy en día estamos viendo mucha, como una deserción escolar. Se ve mucho hoy en día eso. exacto, sí. Sí, y el tema es que con el paso del tiempo, el docente y toda la estructura educativa ha cristalizado esta naturalización, de decir, bueno, sí, tenía 40, pero ahora tengo 15, entonces mi preocupación es que lleguen a los 20 para que no me cierren el curso, no me lo fusionen. Sí, Es pero como cuando que, te acordás no tenés ni 5, o no vas a tener ni 5. Ese es el problema. claro, imagínense, bueno, ahora con el tema de la pandemia es un nuevo desafío porque, bueno, los chicos les cuesta muchísimo volver a ingresar y más que fue así una cosa abrupta, ¿no? Bueno, a partir de mañana vienen todos. Pasamos de la burbuja que entren los 40 dentro del aula. Está complicado. Los chicos se resienten a ese tipo de ingreso nuevamente masivo, muchos porque tienen problemas de salud, otros porque temen contagiar, otros porque tienen muchos problemas económicos después de la pandemia, pero la cuestión es que está muy delicada esa situación. Pero no es algo que solamente venga de la pandemia, o sea, claramente tiene un desarrollo estructural, ¿no? Se viene dando como un proceso a lo largo del tiempo, y también está previsto, diría Althusser y Marx, que el capitalismo genere no solo la exclusión de su sistema laboral, sino también del educativo, ¿no? Que haya una gran cantidad de personas que no tengan ni trabajo ni educación. El tema es que cuando se inicia el capitalismo se necesitaba mano de obra intensiva, pero luego progresivamente el capitalismo va expulsando esa mano de obra, la va reemplazando por maquinaria. Entonces ustedes van a tener industrias que se van a trasladar, como nos ha sucedido en los últimos años, mayoritariamente a Brasil o a otros países de Latinoamérica donde la mano de obra es más barata y donde tienen mayor número de personas, no solo como trabajadores, sino también en el mercado para el consumo, ¿no? El capital se va movilizando hacia esas zonas. Entonces quedan sectores de estos bloques económicos que conformamos en América Latina, como Argentina, con grandes poblaciones que no tienen ninguna de las dos cosas, ni la inserción laboral ni la inserción educativa, y que progresivamente también va perdiendo sus derechos políticos por el tema de la apatía, ¿no? Porque realmente nada los convoca y no les parece atractiva la participación en ninguna de sus facetas. Y se vuelve también, se mercantiliza esa participación política, ¿no? Porque bueno, vos qué me das si yo voy a tal acto, si hago tal cosa, ¿no? Es como que hay un intercambio monetario por ese lado. Más que por la ideología y los intereses personales o de clase, está la idea de, bueno, obtener beneficios económicos atrás de todo. Y ese es el gran logro del capitalismo, mercantilizar todos los valores y las relaciones. Por eso nosotros como docentes tenemos que tener esta mirada y tener claro que en el caso de la corriente crítica, tanto la educación como lo que hacemos los docentes, es visto como algo muy dependiente del capitalismo, como que no se pudiese dar un docente crítico que realmente transforme esta mirada que tiene el estudiante, ¿no? Eso es algo que por ahí en los trabajos hay que evaluar bien detalladamente. ¿Por qué pasa eso, Rosana? ¿Por qué crees que pasa? Yo creo que el sistema mismo genera
esta apatía, porque es más fácil manejar a gente que no se quiere involucrar o que está convencida que nada puede cambiar con su decisión individual o grupal. Entonces es mucho más manejable. Todavía no sé cómo funciona o está en pie, digamos, el sistema de votación democrático, porque al paso que vamos es como que tiene una fecha de vencimiento colocada, a mi parecer. Digamos que es difícil que la gente, vos fijate, la gente va a votar porque no me fue bien en estos últimos 4 años, entonces de bronca voy a votar al contrario, pero no tiene un proyecto atrás de lo que vota, ni tiene una idea generalizada de un proceso o una idea de país a futuro, como que nada lo representa determinadamente. El voto es como un castigo y un premio, ¿no? Que no Se tiene conciencia mercantiliza política, todo. quiere decir. Exactamente. Yo creo que el tratamiento que tenemos con los políticos es el que tenemos con los comerciantes del barrio, digamos. Vos me aumentaste el precio, no te compro más, hago, le compro al otro. ¿Se entiende? No hacemos una de decir, bueno, mirá, agarramos una cooperativa, tratemos de armar otra cosa que sea más barato para todo el barrio. No sé, vayamos a un mercado comunitario, qué sé yo, no. Cada comerciante busca el beneficio individual y yo que soy el consumidor, bueno, voy y le compro al que me convenga y como castigo dejo de comprarle al otro. Y con el voto hacemos lo mismo. O sea, mercantilizamos hasta las cuestiones más ínfimas del consumo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Si no tenemos un horizonte de transformar, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir el desencanto que tienen estos estudiantes, estos Bueno, usted fíjese adolescentes? que el tema de la educación no lo puso nadie en la campaña, por lo menos. O sea, fue el tema de las clases, si eran presenciales o no, y ahí se terminó la discusión. Después, cuando empezó la campaña, nadie lo puso arriba de la mesa. Estamos siempre en la misma, en la misma temática y en la misma pelea, pero las cuestiones de fondo no se resuelven, o los problemas de fondo no se ponen arriba de la mesa. Pero eso hace Correcto. años que viene pasando. Sí, eso hace años que viene pasando y el problema es que cada vez se acentúa y se nota más. Entonces, obviamente que la gente, y en especial los pibes, están descreídos totalmente de la política y están como, por eso yo decía, están como adormecidos, están en otra situación o buscan otro escapismo. Con la política no quieren saber nada. También debe ser justamente por eso, porque al no tener ninguna oportunidad de salida, ya directamente bajan los brazos en ese sentido. Sí, pero yo sabes qué pienso respecto a eso, que no hay ninguna política de salida. Yo no creo que no haya ninguna política de salida. Yo creo que es más fácil decir no hay ninguna política de salida que a buscarla, porque en algún lado tiene que estar, porque si no estamos condenados todos, listo, se terminó y cada uno hace la suya y chau. Pero me parece que no es así. Hay un agravante igual ahí que a partir de la última pueblada que se armó en el 2001, los partidos fueron muy vivos y absorbieron a todos los movimientos sociales que eran independientes y se pierde credibilidad después en un movimiento social que está alineado con cualquier partido, ¿no? Que después terminan en el poder y terminan también ensuciados los movimientos y uno empieza a descreer del piquetero también, de qué es lo que quiere, si quiere justicia social, si quiere un puestito. Entonces, atrás de eso es más fácil para los que se postulan no proponer un proyecto y cambiar las caras de los políticos que ya no tienen peso y poner, qué sé yo, un ABD, un actor, un deportista, usar Yo creo diminutivos, que apodos, sí, tratar de tal llegarle al cual. pueblo. Y en ese sentido, los pibes, ¿qué pueden creer? ¿Qué pueden creer si después vos los haces seguir una carrera? Tienen que tener 2 laburos para sobrevivir y un tipo que patea una pelota gana millones de dólares. ¿Qué quieren? ¿Qué van a querer hacer? Acá es mucho más grosso, eso es macro el problema. El capitalismo pone las reglas de juego y si te quiere dominar te demuestra que estudiando no llegas a ningún lado, pateas una pelota y ganas millones de dólares, o te Es haces que ese es el un puestito discurso. en el Congreso y cagás a medio mundo y también te salvás para toda la cosecha. Pero yo coincido con Martín, hay formas, hay que elegirlas. Y no creer que no, está todo podrido. Si está todo podrido, ¿qué hacemos acá estudiando nosotros si está todo podrido? Creo que Yo creo ínfimamente que está la esperanza eso de es cambiar las justamente, cosas. o sea, hay forma, pero nadie la quiere buscar.
porque si no, esto ya lo hubiesen solucionado hace 40 años. Y que el problema también es que estamos atravesados por la burguesía política, la burguesía sindical, todas las burguesías habidas y por haber que están instaladas y son las que dominan ese pensamiento. Entonces, en la medida que nadie rompa con ese pensamiento, vamos a seguir estando igual. Yo creo igual que están provocando un caldo de cultivo que en algún momento eso va a explotar, porque es cuestión de tiempo, no digo dentro de un año, un mes, en algún momento eso para mí se va a reventar por algún lado como reventó en el 2001. El tema que, como decía Cristian, en el 2001 todo ese caldo de cultivo se canalizó a través de la política. Entonces fueron muy vivos los políticos en absorber todos esos movimientos sociales. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría sí fueron absorbidos por la política en el mal sentido, porque tal es así que lo usan de clientelismo o de frente para un partido político. Pero bueno, yo creo que es más grave de lo que muchos piensan la situación, porque no hablo solo de lo económico, estoy hablando de una cuestión social y sobre todo la cuestión educativa. Yo creo que si no se parte de ahí, bueno, no sé qué va a pasar. En algún momento yo creo que esto va a reventar de una forma u otra. Sí, ni hablar. Y siguiendo un poco la línea de lo que dijo Roberto, ¿no? La falta de conciencia política es evidente, porque nunca se termina de cuestionar que más allá del gobierno que esté, más allá de los derechos que se puedan ganar o se puedan dar o como fuere, ningún gobierno rompió con el poder de la burguesía. Ninguno. No, Siempre la burguesía dominó. por eso yo Porque decía más que allá de teníamos un todas las derecho burguesías al bien por pobre, un haber. manguito para acá, un plan social para allá, la burguesía se la lleva toda siempre y las empresas están en manos de ellos siempre. Y eso no va a cambiar. Con estos gobiernos no va a cambiar. La verdad que sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, la respuesta ¿cuál es entonces? Lo que decía Martín a través de o Cristian. Si yo no genero la diferencia, la duda, la crítica, la observación diferente de la realidad, no sé desde dónde lo puede tomar ese estudiante. Si tiene suerte y tiene una estructura que le permite observar y obtener el grado de conciencia desde el trabajo, desde otro lugar, Marx diría que bueno, no es desde la educación capitalista donde va a obtener la conciencia de clase, sino trabajando en el capitalismo y sufriendo ese salvajismo. O sea, la propia experiencia de vida en el modo de producción te daría ese grado de conciencia necesaria para la transformación. Y A quizás, nosotros Rosana, como... también tenga que ver con generar estos espacios de diálogo con jóvenes que están descreídos de los políticos, pero quizás hablando todos un poco, ¿no? Hoy podemos dar cuenta de que lo que dice Roberto es una realidad, no hay una conciencia política. También es una realidad lo que dice Martín. Bueno, pero tiene que haber una solución. Está, porque nosotros estamos buscando, aunque no parezca, en un sentido más pequeño, desde nuestro lugar, estamos buscando una solución inconscientemente. Sino, ¿qué estamos haciendo? Estamos queriendo esto trasladarlo el día de mañana a las aulas, abrir una mesa de debate, hacer un poco de conciencia política. Exactamente. Bueno, el otro día, cuando vino Acá a visitar... necesitamos rebeldía, perdón que la interrumpa. Necesitamos rebeldía. En la medida que no vuelva a existir esa rebeldía, esto no tiene vuelta. Pero bueno, yo apuesto que en algún momento algo va a tener que pasar. Y sabés que esa rebeldía tiene que ir asociada con la independencia ideológica. ¿Qué quiero Exactamente. decir con esto? Si vos te alineás con un proyecto que te gusta, está perfecto, sostenelo, argumentalo, pero si esa gente que propuso el proyecto te falla, soltale la mano, no puedes seguir en la misma bandera. Exactamente. Porque te estás fallando vos mismo. Y acá falta eso. Hay gente que nos vivimos echando la culpa, que los anteriores fueron peor, que ahora son peor, que saco a este y pongo al otro, y vamos a estar todo el tiempo haciendo lo mismo. El punto es a tiempo. ¿No te gusta? ¿Votaste esto? ¿No te gusta? Bueno, no lo defiendas, soltalo, busca otra alternativa. El anterior tampoco te gustó, busca otra alternativa. Hay proyectos, hay que buscar, hay que arriesgar. Siempre vamos a votar a dos partidos nomás. Y eso lo vas a ver lamentablemente, creo yo, acentuado en la elección de noviembre. Lamentablemente, digo, bueno,
Es Sí, a nivel quedó mundial, respetado. pasa en Estados Sí, Unidos, sí. demócrata, republicano, Bueno, demócrata, fíjate en republicano. Es Alemania a lo que nivel pasó el mundial 2000. la falta de conciencia política. Y esto está generado por el capitalismo. Nunca existió una No tercera darte la fuerza. información correcta, está generado por ello mismo. Está metido en los currículum de las escuelas también. Es ahí donde tenemos que poner esa rebeldía que vos decís, Martín. Ahí donde tenemos que poner en juego algunas cosas y dar un paso más adelante. Ojo que también las votaciones que van a venir ahora, también la gente va a votar con el bolsillo. Esas, como decía la profesora hace un rato. O sea, Bueno, pero es que siempre votó con el bolsillo, o casi siempre, no quiero ser no, sí, casi siempre, porque si hay un casi buen proyecto siempre lo van a seguir. seguro. Eso dalo por hecho. Pero Bueno, bueno, ahí sí, ves, a tenés ver, sí. dos cuestiones, perdóname Martín, tenés dos cuestiones. Tenés lo que dijo primero, falta una conciencia política, que es cierto lo que dijo Roberto, y después yo voy a votar por el bolsillo. Sí, todo, abrimos la heladera y vamos a votar con eso, pero si no tengo esa conciencia política, ahí estamos en una complicación, porque creemos defender algo bueno y quizás nos hace peor. Entonces, viste, esas dos cosas se conjugan a la vez, y ¿a dónde tenemos que ir? Y bueno, a esta situación de charlarlo, de escuchar al otro, decir, ah, mira, lo que dijo él tiene razón, lo que dijo él también. Entonces poder ir construyendo y buscar un común para todos. Y ese común para todos, llenar la heladera, vivir tranquilo, tener derecho, eso lo tenemos todo bien en claro. Por eso digo, es bueno poder armar un proyecto y después buscarlo. A ver, pensamos esto, está bueno lo que hicieron. ¿Hay alguien que me pueda proponer esto? Lo intento, lo voto. Pero no defender figuritas. Eso no nos llevó nunca a ningún lado. Nunca. Digamos que son versiones, me hace acordar esto, las versiones de los azules y colorados en Corrientes, de en todos lados el tradicionalismo, ¿no? Seguir cuestiones que tradicionalmente mi familia votó, o porque me parece a mí, o tengo un beneficio extra, o porque puedo conseguir, no sé, mejorar mi quintita. Y en realidad el tema del proyecto, o seguir un proyecto diferente, implica, bueno, primero la conciencia, el posicionamiento, y después, como decías vos, Cristian, seguir con cierta valentía a ciertos costos, digamos, ¿no? Poniendo la energía en que eso sea posible. Porque evidentemente va a haber gente que se va a interponer en el camino de un proyecto, porque los movimientos suelen ser absorbidos. O sea, estos partidos toma todo que aparecieron hace un montón de tiempo y que están ahora cada vez influenciando más. Fíjense en la cantidad de figuritas que aparecen al momento de votar, desde las vedettes, como bien decían ustedes, hasta un Milei o alguno de los que salen a representar a los libertarios. Yo escuchaba y yo decía, pero qué manera de blasfemar y de utilizar términos que ni conocen para cuestiones que son totalmente contrarias, o sea, desinforman, confunden, dan vuelta a la teoría, son totalmente bizarros, pero llevan la atención de la gente. Como estamos Bueno, en esto que... así es como nació la extrema derecha en Europa también en algún momento. Ese es el peligro. Exactamente, es muy, la verdad que se junta, ¿no? La disconformidad económica, el malestar social, y se le van confundiendo distintas cuestiones y se generan estas cuestiones como sucede en Alemania y en tantos lados, y que después se trasladó acá, de las dictaduras o de los golpes, o generar primero el malestar y después venir a pacificar, digamos, ¿no? Entre comillas, o a poner orden. Esas situaciones ya las conocemos, desgraciadamente la historia argentina está jalonada por estas situaciones de corrupción, clientelismo, intervención militar y vuelta otra vez a lo mismo. Pareciera como que nunca se puede aprender. Y que las nuevas generaciones estén en estas circunstancias, yo creo que eso nos tiene que convocar a nosotros como docentes a transformar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, desde las cuestiones mínimas, desde enseñar a la escucha respetuosa, al intercambio, a las distintas opiniones, a crear ámbitos de debate y también de información, porque por ahí el diseño curricular nos dice enseñar tal tema, pero uno sabe que puede enseñar desde distintos lugares ese tema, y puede transformar lo que decía el manual tradicional y decir lo que realmente uno conoce, por lo menos,
en lo que es la historia crítica o lo que es la voz de los que no ganaron. Realmente se puede hacer todo eso. Va a implicar un trabajo extra, por eso necesitan estar bien seguros de lo que van a realizar, porque obviamente es ir en contra de todo el diseño, en contra de todo lo que los demás enseñaron y en contra de todos los medios masivos de comunicación y el entorno que tienen los adolescentes, que les indica que el éxito es ganar. Eso es así, yo lo comparto, lo que usted dice, y yo creo que el diseño o sea, está bien, si bien hay que respetar ciertas cuestiones del diseño, yo creo que el diseño se termina cuando uno cierra la puerta del aula y está con los alumnos. A partir de ahí, uno le puede dar la impronta que uno crea conveniente. Me parece que esa es parte de la rebeldía del docente que debe tener. Sí, o sea que yo creo que hay una parte que el estudiante, sea de la edad que sea del lugar que venga, de la conciencia social que traiga o no, agradece mucho, que es que vos le enseñes a pensar y a dudar de las cosas. El tema, eso es algo que... Es que ese es parte del problema, Roxana. Eso es parte del problema. Exactamente, porque bueno, el ser humano trata de ahorrar energía en todo lo que puede, y en este tema es costoso, porque te lleva tiempo remar en dulce de leche, porque ese estudiante viene acostumbrado a otra cosa, y por ahí no comparte ideológicamente lo que vos le estás diciendo. Pero hay No, que pero demostrar. tampoco tiene que compartirlo. El tema es Sí. que ellos abran su cabeza y uno le Exacto. dé todas las herramientas para que ayudarlos a pensar sobre distintas Y cuestiones. que se puedan expresar por sobre todo, ¿no? Que se puedan expresar, así no lleguen a una reflexión en el aula, que se vayan a su casa y que puedan decir, bueno, pude decir lo que pensaba o lo que se me antojó sin pensarlo. Respetar los pensamientos es fundamental para poder construir. Yo creo que es un punto de arranque más que necesario, porque si no es imposible todo lo que viene después. Y que en cierto modo, yo decía, no, a veces que conformista, una edad que la adolescencia siempre ha sido uno de los momentos típicos que uno llama de transformación y de radicalización por ahí, en otros momentos política o de cambio, uno los ve, como decía Martín, tan adormecidos, porque en realidad no hay mucho más para definirlos, ¿no? Que da impotencia, justamente porque uno dice, bueno, mira, si tuviésemos un buen grupo dentro de una escuela, por eso también hay proyectos institucionales que avalan esa colaboración entre los docentes, y que se trata como comunidad educativa el tema de que, además de los conocimientos, los chicos salgan con herramientas de pensamiento. Y uno se da cuenta cuando recibe estudiantes de distintos lugares qué tipo de herramientas están acostumbrados a manejar, para conocer, para hablar, para posicionarse. Hay lugares donde se hace, hay instituciones donde se puede trabajar de esa manera, y es un trabajo, es un procedimiento que se hace a través del tiempo, donde todos los docentes más o menos comparten la misma idea. Pero son chicos que ven también al docente poner el cuerpo, poner su dedicación, ¿no? No es una cuestión solamente enunciativa, tiene que ver con todo lo demás. Pero bueno, los resultados son poderosos. Para mí Sí, es una una cosa, satisfacción. es cierto eso, ellos lo ven y muchas veces lo valoran. El tema es poner el cuerpo en la acción, a eso voy, y la mente en la acción. Yo creo que ahí donde ellos, yo los veo que están limitados, llegan hasta ahí, y después cuando hay que poner la acción o empezar a usar la cabeza de otra forma, pensar de otra forma para que darles esas herramientas, a eso me refiero, es como que ahí donde están dormidos, yo los veo y yo creo que un punto letal fue el tema de la tecnología, el tema de que en parte, en vez de ayudarlos, yo creo que está bien, hay muchos que lo saben capitalizar, el tema de la tecnología, los teléfonos, la computadora, etcétera. Pero a muchos eso los durmió y están metidos solamente en eso, como si su única realidad fuera esa, y que toda la realidad está instalada ahí adentro. Y yo creo que a eso es parte del problema también. Sí, Martín, Ahí puedo decir algo, sí, porque también veo
esa parte de la tecnología y todo eso, pero eso también nosotros no lo vemos, nosotros ya somos gente grande, en el sentido de que por ahí nosotros no le damos bola a esos que ahora por hoy son valores para ellos. Claro, Y el por tema es ahí el cómo cambio ellos capaz que está ahí también, capitalizan ¿eh? eso, ¿me entendés? El tema es cómo ellos lo capitalizan. Una cosa es que lo capitalicen para el bien común o para venir, y otra cosa es que ellos estén hipnotizados por esas cosas y que su realidad esté absorbida por eso. Entonces, eso es parte del problema, a eso me refiero. Claro, pero ¿sabés qué? Con respecto a eso, justamente me pongo más de acuerdo con lo que dijo Roberto, porque a partir de la pandemia que marca un quiebre, retomando lo que dijo Rosana antes, los chicos quieren volver al colegio para sociabilizar con sus compañeros, y eso se mantuvo en ese tiempo gracias a la Sí, sí, tecnología, porque ahí se rompe lo que porque vos decís, que lo sí es verdad, supieron todos como capitalizar padres, eso. deja el teléfono, termino con esto y deja el teléfono, deja la tablet, deja la compu, ponete a hacer algo. Y en ese momento también nos terminamos de dar cuenta de lo que dijo Rosana, que los chicos quieren volver solo para ver a los compañeros. Perdieron el sentido y el gusto por estudiar. Ahora, bueno, miremos lo positivo. Quieren volver por algo al colegio. Si no hubiese pasado esto de la tecnología, estaban conectados, no volverían siquiera. Entonces, ahora hay que trabajar sobre esto. La tecnología no se va a ir, se tiene que quedar. Como vos decís, Martín, también hay que regularla ahora un poco, pero no se va a ir. Hay que trabajar con la presencialidad y la virtualidad a la vez. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Roberto que creo que como somos grandes no lo tomamos de este lado, pero si nos alejamos un poquito y miramos, gracias a esta tecnología, los pibes se conectaron y estuvieron hablando con amigos y tuvieron una vida, porque si no andás a ver a dónde los lleva una Bueno, esa es la depresión. parte Estaban buena que aislados del mundo. supieron capitalizar, ¿entendés? Eso es importante. Se le corta, Roxana. Sí, ya tenemos menos de un minuto y nos volvemos a conectar. Pero sí, es cierto lo que dice Cristian también. O sea, son situaciones en las que uno tiene que aprovechar todos los medios para llegar y para hacer de eso una herramienta, porque justamente nos ha permitido vincularnos la tecnología. El tema es que por ahí